sistemas de información geográfico. ¿Cómo van con eso? ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron ver? Está muy bueno, profe. Está buenísimo. Vieron que pueden jugar con eso, pueden agregarle... Está entretenido. Lo vi en mi casa. Muy lindo. Te hago, parate una... No mientas, ¿quién mintió ahí? Que no lo veo, porque no veo a todos en el celular. A mí no me salió, no me aparecían las cositas esas de colores. Pero bueno. Tenés que desplegarlo. Están las carpetitas, están las carpetas y desplegás. Claro, yo las marcaba, pero no aparecían los piringundíes o de colores. Que le aparecían a todos. A mí me quedó todo verde. Por ahí marcaba como unas cosas así con unos triangulitos que deben ser las fallas, pero nada más. No, las fallas generalmente, bueno, ya la habrán visto que son fallas alargadas, ¿no es cierto? Sí. Línea. ¿Sí? Las pliegues, las fallas. Bueno, yo les pedí algunas categorías nada más, para que no se le haga muy confuso, pero ustedes pueden seguir agregándole y ver todo el noroeste a través de las categorías que figuran ahí, ¿no? Creo que aparecen cuencas hidrográficas, la cuestión de los riesgos que tienen en la región, ¿sí? Pueden hacerlo en todo el país. Yo les dije que se pararan ahí porque estamos viendo el noroeste, pero pueden utilizarlo para toda la región. Si la podés volver a agregar. ¿Cómo? Dice Susana que si la puedes aceptar de nuevo. Bueno, ahí voy. Claro, lo que pasa es que Vamos a meter kilómetros a lo loco, profe. se desconecta, voy a caminar, por lo menos. ¡Corre, Forest! Ahí está. Profe, en esta materia vamos a ver la situación de los pueblos Huich y Homo allá en el norte. ¿Te cabe alguna Cuando duda? veamos, claro, cuando veamos noreste, porque bueno, justo esa región concentra la mayor proporción de población originaria, entonces lo vemos como una problemática del noreste. Sí, eso lo vemos. Bueno. Después vamos a ir agregando problemáticas, ¿entienden? ¿Sí? Vayan anotándolas porque después va a ser lo que por ahí les voy a tomar, ¿sí? Eso lo vemos por ahí a través de recortes, de actualidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, vieron que las cosas van cambiando, sí hay problemáticas nuevas, y bueno, se trata de estar actualizado, ¿no? Con los problemas del país y cómo trabajarlos en geografía, ¿sí? Nosotros en geografía trabajamos mucho con lo que es la actualidad, y bueno, vamos a intentar hacerlo en la materia, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, en cuanto al noroeste, entonces, vamos a ver eso, ¿no? Que ustedes vieron, a través de lo que vimos del relieve, que es una región muy heterogénea, ¿sí? Desde el punto de vista natural, y también vamos a ver que social, económico y cultural, se puede decir que es la región más heterogénea, ¿sí? del país, ¿sí? Una de las más desiguales también, estuvimos diciendo, ¿no? Así que bueno, hay como mucho para ver de esta región, además de, bueno, de la cuestión de la belleza paisajística que ahí decía Agustín, me parece, ¿sí? Que hablaba de eso. Bueno, yo les puse ahí que, bueno, si hay algo que caracteriza al noroeste es la altura. Sí, eso también lo tienen en la bibliografía, ¿no? La altura es como la determinante en esta región. Y si ustedes miran los mapitas, bueno, tenemos que es la región, ¿no es cierto?, qué más sistemas montañosos podemos ver, ¿no? Concentra, ¿sí? Por un lado tenemos ese conjunto de mesetas, ¿no es cierto?, que es la Puna, ¿sí? Después tenemos la cordillera oriental, las sierras subandinas, todas con características muy diferentes, ¿sí? Entonces por eso hablamos de la heterogeneidad. Yo les hice analizar este mapita, ¿sí?, interactivo, de sistemas de información geográfica, bueno, porque quería que veamos eso también, cómo esos sistemas montañosos condicionan en parte, ¿no?,
Fantástico, nos quedamos sin tiempo, ¿eh? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Les decía, ¿no? Cómo esos sistemas orográficos condicionan. Por eso les hice ver al final, bueno, cómo están trazadas las rutas, por ejemplo. Pero esto va a condicionar el agua y por lo tanto el establecimiento, ¿no es cierto?, de los pueblitos, todos los pueblitos, ciudades, ¿no es cierto? Bueno, sí, a la orillita de la poca agua, ¿no es cierto?, que hay en la región, porque bueno, vamos a tener que a ver qué tipo de clima tenemos. Y bueno, ¿no es cierto?, el árido, ¿no? Más la diagonal árida, ¿no es cierto?, es determinante también ahí, además de la altura que estuvimos hablando. Entonces eso lo podemos ver con este mapita, ¿sí? Si ustedes habrán visto que, bueno, que las rutas se trazan, bueno, ¿en qué cosa? En los valles, donde no están los pliegues, donde no están las quebradas, donde no están las fallas, justamente, ¿no? Eso lo habrán podido ver. Era muy simple la tarea, era ver eso, pero nosotros podemos ver un montón de cosas, ¿no? Entonces al final de la clase era como unir algo físico-natural con algo que tiene que ver con una problemática social, ¿sí? ¿Dónde instalar las rutas? ¿Sí? ¿Dónde asentar a la población? ¿Dónde sí, dónde no? ¿No? Bien. Entonces el relieve ahí es un condicionante. No lo voy a asentar donde hay riesgo sísmico, eso también se puede ver con el mapita. Donde hay peligros de aludes, bueno, porque sabemos lo que sucede, ¿no? Hay experiencia en el norte, ¿no? En Catagal, por ejemplo, ¿no? Hace bastante, pero ustedes serían chiquitos, ¿no? 2009. Entonces eso se puede ver a través de ese mapa, que podríamos haber profundizado, pero ustedes me iban a reventar, ¿sí? Porque ya me venían como pidiendo tiempo y si hacíamos más, se iba a complicar. ¿Qué pregunta de la clase tienen como para hacer? No sé si pudieron leer, el que pudo leer, chicos, porque sé que muchos están estudiando para el final. Para hacer la actividad se pudo leer bien, digamos, para contestar la parte del relieve hubo que leerla un poco. Claro, y sí. Porque de Yapa son difíciles todos esos movimientos que vos explicaste ahí, no es tan fácil de acordarse. Las etapas y toda la cuestión. Sí. ¿Y por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene esa disposición, esas fallas, ¿no es cierto? Y esos pliegues, ¿por qué tienen esa disposición? ¿Qué pasó ahí? Yo lo que no entendí es por qué se atravesaron las sierras subandinas. Esa parte no entendí por qué quedaron atravesadas y eso es lo que no entendí. Si vos lo podés explicar, bueno, lo otro sí sé que... Ven que la parte geológica, de alguna forma, hay que estudiarla para poder entender ese mapita y ver la disposición entonces de esos pliegues y de esas fallas. Sé que la cordillera y toda la parte de lo que es la puna va longitudinal, o sea que de norte a sur, pero que la sierra como que se vinieron en diagonal. Están transversales. Son más asimétricas que los pliegues que tiene, por ejemplo, la cordillera oriental. Pero es ahí donde se forman las fallas, digamos, con el surgimiento, digamos, de los plegamientos y todo eso de la sierra subandina. Sí, bueno, porque, a ver, la zona tiene una larga historia geológica, ¿sí? Que comienza cuando... A ver si le puedo compartir la pantalla. Ahí decían la orogenia urónica. El macizo de Brasil es el Precámbrico, ¿no? Esperen que ahí voy, a ver si puedo compartir acá en esta. Mencionaba el movimiento orogénico urónico. Ahí en el... Exactamente. ¿Y cuándo sucedió eso? Precámbrico. Exacto, muy bien. Entonces, esperen que compartir pantalla.
Pensé que se había ido la imagen. Ah. Ahí estamos. A ver. No sé cuánto tiempo más vamos a tener, pero... Esperen, a ver. Creo que en 6 minutos se termina. En 6, bueno. Ahí vamos. Bueno, ¿están viendo esto? Sí, esa imagen estaba en la clase de 24. Podemos ver bien, ¿no es cierto?, lo que es la disposición de estos, del plegamiento, ¿sí? ¿Sí? Vemos que, bueno, la puna tiene sierras, cosa que generalmente no decimos, ¿sí? La puna está rodeada, ¿no es cierto?, de sierras, es un conjunto de mesetas rodeado por sierras, ¿sí? Después tenemos lo que es la cordillera oriental y las sierras subandinas, que tienen una disposición mucho más asimétrica y no sigue un rumbo fijo, ¿sí? Dijimos que la zona tiene una larga historia geológica que empezó en el Precámbrico, es más, es una expresión de lo que es el macizo de Brasilia, ¿sí? Sí. Acá también tenemos que tener en cuenta que qué pasó en el terciario. Bueno, además, ¿no es cierto?, en la época paleozoica y mesozoica, la zona sufrió ingresiones, hay sedimentos, ¿no es cierto? El Cerro de los Siete Colores es una expresión de todos esos sedimentos de tipo marino. Pero en el terciario, ¿qué pasó? La zona fue empujada. ¿Hacia dónde fue empujada? El hacia él, de la cordillera. Claro, sí, se arrugó la zona, chicos, y eso es lo que expresan esa falla, porque del otro lado, ¿qué había? ¿Qué estaba? El macizo de Brasilia. Brasilia, nitratógeno, ¿sí? Ajá. Duro. Entonces, bueno, justamente lo que está expresando son todas esas presiones que hubo, ¿sí?, en la conformación. Y bueno, por eso también aparecen quebradas, ¿no es cierto?, también de origen lo que dice ahí, las quebradas, ¿sí? Una pregunta. Sí. Lo de las quebradas y los valles sería cuando se fractura el macizo, en esos pedacitos, digamos, en esos lugares, ahí es donde se forman las quebradas y los valles que después pasa el agua, sería. Para entenderlo más como... Claro, ¿no? porque las quebradas acá tienen la particularidad que están ocupadas en el fondo por un río que fue, ¿no es cierto?, erosionando. La quebrada de Humahuaca, ¿no es cierto?, con el Río Grande, la quebrada del Toro, ¿sí? Bien. Calchaquí. Entonces, tienen esa particularidad, ¿sí? En el fondo siempre vas a encontrar, ¿no es cierto?, un río, ¿no? Y es eso, algo, ¿no es cierto?, muy angostito, que empieza en un abra y generalmente se va abriendo hacia un valle, al final. ¿Estamos? Bien. Bien. Entonces, vemos que los valles, bueno, son otra cosa, ¿no es cierto? Un valle, ¿no es cierto?, es mucho más abierto, ¿sí?, que una quebrada. Tienen diferentes formas, ¿no? ¿Estamos? Bien, acá tenemos imágenes satelitales también donde se puede ver eso, donde se asienta, ¿no es cierto?, esa población, que es muy clarito. ¿Dónde va a estar ubicada, asentada la población acá, ¿no? En esos valles, en esas quebradas, ¿no?, donde hay agua. Bien. ¿Algo más para preguntar con respecto a eso? Creo que ya estamos con el tiempo, por eso quedan 2 minutitos. No. Muy bien. Bueno, entonces el proceso fue así, ¿no? Esa larga historia geológica, ¿sí? Esta puna, ¿no es cierto?, como una expresión también de ese macizo de
Brasilia, que sufrió diferentes procesos, el que más actuó es durante el terciario, ¿no? Que la zona fue empujada hacia el este. Bueno, la zona se arrugó y conformó todos esos pliegues, esas fallas. ¿Vamos? Esa sería como la explicación. Y eso un poco determina, bueno, lo que es el asentamiento humano también, ¿no? Vamos. Dale, profe. Bueno. Con respecto a la otra materia, ¿sí? Eddie, ¿cómo van con el tema del trabajito que tenían que hacer, el trabajo práctico? ¿El ensayo? Sí. No, el trabajo de Eddie, que es la secuencia, el ABP, perdón. Ese. No escribieron más. Ese, pero lo voy a matar, mire. Denle pelota la materia, ¿eh? Sale porque los asesinos. Ahora en práctica nos pidieron ABP también. Bueno, ya van a tener práctica. Y claro, porque ahora se trata de que todo el mundo está con el ABP porque está integrando materias a lo loco para darle menos tarea a los chicos. Pero bueno, se entiende bastante mal también de lo que es ABP. No teníamos ni idea de eso, Roxana. Por ahí, viste, a veces que pregunta uno porque no tiene mucha idea de las planificaciones en comparación del año pasado. Y hay veces que bueno, por ahí son formas nuevas que vos tenés de nombrar las cosas, y hay veces, a veces me cuesta un poco relacionarlo todo con una planificación, con un modelo de planificación del año pasado. Parezco media idiota, pero cuando vos pusiste, viste, relación con el currículum, yo no sabía para dónde ir. Porque claro, más allá teníamos fundamentación, ponele, teníamos después las estrategias o qué sé yo. Entonces era medio difícil también de comprenderlo. Bueno, pero eso está, lo que pasa que por ahí está nombrado de manera diferente, ¿sí? Tampoco es gran cosa, es lo mismo que hacemos siempre, pero cambiado un poco, nada más. Y hay que acostumbrarse porque, bueno, así por ahí, viste, una escuela te pide una cosa, otra escuela te pide otra, ¿sí? Entonces, bueno. Yo en un momento tenía un montón de pestañas abiertas entre el diseño, entre lo de ABP, entre las materias, como que no sabía dónde disparar, y bueno, Anabela me puede explicar a mí. Yo generalmente hago las cosas al revés, chicos. Yo primero pienso, para que la cosa sea práctica, primero pienso en la actividad y después encuadro. La verdad que yo lo hago así. Sí. Porque si me voy primero a la fundamentación, y la verdad que me va a costar más, pero a mí, esto es a mí, capaz que ustedes no, ¿sí? Yo como profe, como por ahí, después, viste, no tenés tiempo de estar planificando para todas las clases ni nada. A ver, ¿qué hago? Primero pienso la actividad, la verdad. Y después voy encuadrando en base a esa actividad que quiero hacer, lo demás. Pero claro, a ustedes les falta la actividad y por eso va costando también. Igualmente, ya les Profe, digo, no hay que seguir no me todo den el una paso en cosa orden. deglutida y subida de una vez. Sí, porque yo quiero ver el proceso que les lleva a ustedes también y ver cómo se pelean. Estoy en clase, ¿no? Mira, ahora entre hoy y mañana me voy a poner a editar un poco eso. Claro, y miren que yo veo quién edita, quién no edita, todo eso se ve. Así que traten de participar todos, eso quiero, ¿sí? Que participen todos y que todos puedan subir algo y hacer sus aportes, ¿sí? Vamos, y vayan subiendo cosas que yo se los voy mirando y les voy dando también orientaciones, ¿sí? Yo subí, Bueno, sería que vos, Anaí, ya tenías pensado un montón de actividades también, por ahí Sí, pueden cambiar bueno, un pero poco de acuerdo. Era para el otro tema. Entonces a mí ya ahora ya está. Ya no. Bueno, pero pensá si no podés encuadrar eso dentro de esto, no es muy difícil. O sea, muy diferente, perdón, no es muy diferente.
podés incluirla esa actividad que estaba muy buena, ya tenías algo pensado. No sé si se lo comentaste a los chicos. No, porque en realidad yo no sabía de cómo era. Yo pensé que todos teníamos que subir una planificación a No, eso. no, es en conjunto, es todo junto, ¿sí? Compartido. Por eso. Bueno, porque además, no piensen tener que el ABP, ustedes lo van a tener que hacer con otros profesores de otra materia que van a tener 10 minutos para juntarse también y hacer las cosas, juntarse o hacer esto que hacen ustedes así de manera digital, ¿no? Compartiendo cosas. Porque nunca hay tiempo para juntarse para nada después, pero es así. Piensen que es lo mismo. El ABP se hace con otros, ¿sí? Y tengo que aprender a trabajar en equipo. Ustedes van a trabajar en equipo más que nosotros, porque es lo que se viene, ¿sí? En el grupo subí una posible delimitación del tema, pero ni pelota me dieron. Después lo subo ahí al ABP de una y se Bueno, dale, y sí, vamos viendo. Vamos viendo. La pregunta que hicieron hay que acortarla, ¿sí? Porque estoy viendo que queda medio larga. Después acortamos, vemos, pero vayan pensando actividad y subiendo alguna. Y le vamos dando una dirección al proyecto, ¿entienden? ¿Vamos? Claro. Bueno, chicos, después nos encontramos otro día. Bien, vayan leyendo, ahora empieza después ya la parte, en la organización del espacio, bueno, empieza la parte ya de la producción, la parte de problemáticas sociales, ambientales, ¿sí? La parte divertida. En torno al litio que les estuve diciendo. No podemos abarcar todo, vamos a hacer una cosa. Ok. Sí, son ¿qué es lo los que 2 minutos más eternos que viví en mi vida. ¿Cómo? Son los 2 minutos más eternos de la vida. Ay, ¿viste? Sí, es verdad, porque son menos 10. Porque creo que había aparecido un cartel que decía tiempo ilimitado. Así que capaz que... Sí, pasa a veces, se actualiza solo y queda ilimitado. A mí me pareció que se había extendido, así que no sé. Entonces no pude. Bueno. Qué bueno, sigue la clase, chicos. No sean malos. Ayer estuve peleando con otros padres por el tema que, claro, los pibes, viste, con las clases estas virtuales, ¿qué pasa? Las odian. Y algunos padres quieren más clases virtuales para los chicos. Digo, yo no voy a pedir algo que mi hijo no pueda sostener. ¿Me entendés? Y que después no cumpla. Bueno. Las odian los pibes. Y ustedes también. Y yo también. Así que... Sí, no, porque es... entre los problemas de conectividad, bueno, hoy no tanto, pero entre los problemas de conectividad que hay y demás, viste, que uno no tiene los elementos, yo tengo que ir de acá para allá porque tengo una cosa en la computadora y otra cosa en el celu, entonces la verdad que hay que estar bien equipado primero. ¿Cómo es? Bueno, en cuanto seguimos con el temita hasta que veníamos del trabajo de Eddie, ¿sí? Bueno, el ABP es así, se hace con otros, ¿sí? Puede ser dentro de una materia, pero generalmente, a ver, lo que se hace es para tratar de que sea transdisciplinario, ¿sí? Nosotros el año pasado en la Escuela Berizo hicimos uno con el tema del agua, en cuarto año, y todas las materias, o la mayor parte de las materias de cuarto, participaron de ese proyecto. Se hace complicado, ¿no? Para coordinar los tiempos. Roxana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vas a seguir con Eddie o volvés con la otra materia? Sí, voy a seguir con Eddie. Si quieren salgan, vos y Matías. Es por eso. Dale. Les mando muchos saludos a todos los chicos. Y a vos. Bueno, un besito a todos. Saludos. Chao, chao. Bye. Chao. Goodbye. Bueno, entonces, con la cara.
¿Cómo? Siempre brillo, papá, siempre brillo. Ah, está movedizo, Agustín, se mueve, porque es uno de los que veo. Me inquieta pero me encanta la cámara al mismo tiempo. Ah, bueno, entonces te grabamos. Porque la cámara es para ver a los otros, pero no sé si lo notarán, pero yo me estoy viendo solo a mí, me estoy cagando de risa yo solo. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a terminar toda chapita con esto. Escuchen. Entonces, no tengan miedo de borrar las cosas del otro también, porque otros años por ahí se enojan. Bueno, yo les digo, por eso les dije en su momento, no se van a enojar, y ustedes se reían, y después sucedió de que, bueno, que esto ya empezaron a no ponerse de acuerdo, ¿sí? Sí, a igual pelearse, sería bueno, pero, bueno, o sea, ahí. como editar, pero tipo dar una explicación, un fundamento sobre por qué. Claro, porque a Tipo, mí me para que parece que podamos esto aprender, va o sea, así y aprender del también error. llega un momento en que el otro también no puede, entonces yo también tengo que continuar esa actividad, porque vamos pensando entre todos, ¿entienden? Con Silvia ya tuvimos un trabajo así en un wiki, en la plataforma. Claro, sí, porque bueno, de hecho yo les dije, les puse todos los cursos que se hacen, tienen trabajos compartidos, ¿sí? Con personas que vos desconocés y tenés que ponerte de acuerdo, porque de eso se trata. Entonces, bueno, editen, hagan algo, así yo también les voy dando orientaciones, les voy diciendo, por acá sí, por acá no, o pueden esto, pueden lo otro, como el otro día, de una pavada del carpincho, vieron lo que se armó. Que yo lo desconocía totalmente. Así que, bueno, trabajen sobre eso y ya les digo que no les agarre diciembre con ese trabajito sin hacer. Por otro lado, ustedes habrán visto que ya empecé con el recorrido histórico, que estuvimos viendo las sociedades originarias, ¿sí? De la zona, de todo el noreste de lo que es la provincia de Buenos Aires hoy, ¿sí? Varadero, San Pedro, bueno, toda la zona hasta el norte santafesino. Con estos grupos étnicos, ¿no? Chaná, Biguá, guaraníes, que bueno, les estuve poniendo que hay muy poca información, ¿sí? Con respecto a estos grupos, ¿no? Que entran rápidamente en contacto con el español y bueno. ¿Cómo? Digo que por el tipo de sociedad que tenían, eran sociedades cazadoras recolectoras. Tipo, ¿qué puedes sacar de ellos, además de lo que dejan tirado? ¿Cómo? Es difícil sacar algo de ellos además de lo que dejan tirado, tipo, yo no sé, alguna herramienta o algunas cosas que producen. Lo que pasa que también esos estudios arqueológicos fueron bien escasos con respecto a estos grupos, ¿sí? No despertaron gran interés durante mucho tiempo, bueno, y ahora están siendo valorizados, como les puse, ¿no? Todo lo que es las Islas Lechiguanas, más que nada desde un trabajo que se hace desde Entre Ríos, no desde la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires estudia lo que es la zona de sierras, ¿sí? Pero la zona de delta, islas, los ha dejado bastante sin estudios, ¿sí? Lo que más estudia esto es Entre Ríos, de ahí yo recolecto mucha información, ¿sí? Hay más de 200 sitios arqueológicos, ¿sí? Entonces es bien importante. Y bueno, y últimamente ha sido valorizado ese espacio para los estudios arqueológicos. Entonces, bueno, a través de eso encontramos justamente un registro arqueológico de estas sociedades que, como les dije, bueno, rápidamente desaparecen, ¿no? Ante el contacto con el español. No es que desaparecen, ¿no? Sino que son exterminadas, sometidas, ¿no es cierto?, a trabajo forzado y por lo tanto pierden sus antiguos sistemas de subsistencia, ¿no es cierto?, y aparecen las epidemias, ¿no?, y las enfermedades, y bueno, y así es la forma en que son exterminadas. No recuerdo si fue el año pasado. Además eran grupos que no eran muy numerosos, generalmente eran tribus, ¿no?, como forma de organización social, con muy pocos integrantes, ¿no?, que también tenemos que pensar que están en un espacio que es dilatado, una llanura
que también propicia, ¿no es cierto?, lo que es el contacto y por lo tanto la mezcla, ¿no es cierto?, con otros grupos étnicos. Primero son absorbidos por los guaraníes, son guaranizados, y después por los grupos que llamamos pampas, y así fueron englobados, ¿no?, todos como pampas. Lo cual, este proceso, ¿no es cierto?, debería hacernos pensar, porque cómo puede ser, ¿no es cierto?, que en la actualidad, por ejemplo, se haya descubierto que, bueno, que hay un descendiente, ¿no es cierto?, de Chaná que sabe la lengua, ¿no es cierto?, y se produjo un proceso de rednización, ¿no?, a partir de Blas Jaime. Rosana. Sí. Ahí quiere entrar Enzo a la reunión. Para que ahí voy. Si no tendría que no hay internet. Tendría que deshabilitar la sala de espera. Pobre, se desconecta. Ay, sonamos. A ver. Rosana. ¿Tenés ahí lo de Zoom? Para. A ver si lo puedo conectar de acá. Si no, tendría que deshabilitar la sala de espera, así entra directo. Pero sí. El tema es cómo lo hago desde el celu. A ver. Participantes más. ¿Para qué puse la sala de espera? No sé. No puedo desde el celu. Ay, no. A ver, espera. Esperen un cachito a ver si puedo desde acá. Estoy en clase. A papá le... Bueno. Y para mí. Hijo de mi padre, hijo de mi padre. Complicado. Por Enzo se desconecta cada rato. El internet de Santa Coloma. Claro. Debe tener esa cooperativa, el autito ¿no? de carrera tiene internet, para andar en la clase no. Hoy lo quemaste. A ver. 22 casos nuevos de coronavirus en San Pedro. Sí, acá hay, no sé, como 35 y 300 personas en aislamiento. 22 solamente en Río Tala, recién lo informan. No fueron, la nota no dice que son 22, dice que son contactos estrechos, son posibles pero casos nuevos. que pueden tener. Nuevos contactos estrechos, dice, no nuevos casos. Acá decían 40 y 26 que son los que están, ¿cómo se le dicen? Activos. 26 casos activos. No puedo conectarlo. Un nuevo orden mundial. Ya alcanzamos a Varadero con los casos. El único que no es alcanza. Sí, la competencia, como siempre, con los sanpedrinos. Hasta en los casos de coronavirus. Sí, no puedo conectarlo. Ay, Dios. Qué cosa. La tecnología. Todo el tiempo te estás viendo solo, ¿no? ¿Cómo? Sí. Te pones la cámara enfrente, te seleccionás y bailás con vos, ya.
Te parece Osvaldo, chabón. ¿Qué duda cabe, que digo? juega en Boca. Ay, Yo digo, son ¿para qué malos. te ver a los otros cuando te puedes ver a vos? No, no lo puedo conectar, decirle. Bueno, A ver, gran cachito. No. Chat. No sé dónde hacerlo del celular. Sí, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? No. No, no puedo. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Ya. Ahí está. Ya está. Sí. No Ahí podía, había tildado, no sé qué pasó. No, y yo no podía conectarte desde el celu, ¿viste? Ah. Porque me usaron la computadora, los pibitos, y me sacaron todo. Están jugando al Fortnite. Claro, y desde el celu no sabía cómo hacerlo. Pero ya está. Ahí estamos. Espero no se me corte más, porque esto... Y bueno, Enzo, ¿qué va a ser? Todos tenemos problemas, es así. Les decía, entonces, de estos grupos étnicos, ¿no? Que están siendo, bueno, su estudio está siendo valorizado en el presente, bueno, desde lo arqueológico, obviamente. También se utiliza la parte histórica, sí, los pocos datos que les estuve poniendo, ¿no? De aquellos cronistas que dejaron algún tipo de mapeo cultural, ¿sí? De estos grupos étnicos. Que en parte ustedes lo habían visto en primero con Ulrico Smide, pero bueno, hay otros que dejan algún tipo de relato con respecto a estos grupos, ¿sí? Que, como decía Agustín, ¿no? Sí, obviamente, su sistema de subsistencia, cazadores, pescadores, recolectores, produjo un bajo impacto, ¿no es cierto?, en el ambiente y por lo tanto, bueno, ni registro ha quedado, ¿no? Queda un poco, creo que han sacado de los ríos, viste, no me estoy acordando ahora, pero no, hace un par de años, no sé, 1 o 2 años, vinieron de un museo o algo y trajeron algunos objetos, pero ya te digo, eran como pedazos de jarrones o alguna cosa muy mínima, pero algo claro, que no es del río, digamos. Claro, como yo les puse parte de ese registro que hay en el museo, porque ahora no podemos ir de visita al museo, que es lo que siempre hacemos todos los años, vamos, y sobre todo cuando vemos la parte, el varadero reduccional de la etapa colonial, bueno, vamos al museo. Ahora lo que voy a hacer es después ponerle fotos o pasarle un PowerPoint que tengo y se los paso, así van viendo esto, ¿no? Parte de esas imágenes se las puse en la clase. ¿No? Claro, las cuentas de vidrio, los picos de latón. Claro. Todo eso lo vamos a utilizar como fuente para ver, bueno, eso es parte del cementerio indígena, ¿sí? Por las dudas, para los que son de San Pedro. Que es otro de los registros que tenemos. ¿Sí? Bueno, el Varadero tiene algo importante para estudiar a estos grupos, que es justamente ese cementerio indígena que tenemos. Los objetos de que ahí se extrajeron, bueno, ahora por suerte muchos fueron repatriados y gente que lo tenía en sus colecciones privadas, por así decirlo, los ha donado o los ha puesto en custodia del museo. Entonces es algo que tenemos importante. En realidad el cementerio indígena es de la etapa del contacto, ¿no es cierto?, con el español. ¿Sí? Alicia Tapia, que es la que ha estudiado ese cementerio indígena, hace eso, hace arqueología del contacto, se llama, ¿no? Y bueno, está en estudio, ¿sí? Bueno, ustedes la han escuchado cuando fue al instituto, ¿sí? A dar charlas. Fue en 2 oportunidades, creo que ustedes estaban presentes. Bueno, ha estudiado las mandíbulas, para ver también el impacto, ¿no?
que produjo justamente al indígena el hecho de estar reducido, ¿no? Y cambiar todo su sistema de subsistencia, ¿no? De ser cazadores, recolectores, con un amplio territorio, ¿no? de subsistencia, a pasar a estar reducidos, ¿no? en un espacio, que fue la reducción de Varadero. Eso va a provocar un impacto biológico bastante importante. Eso es lo que ella estudia, ¿sí? A través de ese estudio de las mandíbulas, lo que hace es ver, ¿no es cierto?, el hecho de alimentarse, por ejemplo, con productos de la agricultura, el maíz, claro, todas las lo que enfermedades, las citoplasmas. ¿Cómo? Cuando vinieron acá puede ser que le estudiaban las dentaduras, que depende de la caries que tenían. Claro, la hipoplastia, todas las deformaciones. Pues. Y con eso ven el impacto biológico que provocó el hecho de estar reducido, las hambrunas por las que pasaron, bueno, ellos y los además del cambio de dieta, digamos, que puede ser... Y los curas doctrineros también. ¿Cómo? Que hasta el mismo caso de la dieta, que puede llegar a ser mortal, vienen adaptados a comer muchas proteínas, carne, pescado, a comer pura, yo qué sé, papa, trigo, que no es muy sano. Claro, básicamente trigo, ¿no? Porque es otra de las imposiciones. Impusieron, ¿no?, la agricultura como un sistema también de adoctrinamiento, ¿sí? Un nuevo sistema de trabajo y una nueva actividad, que era la agricultura. En la zona, bueno, los guaraníes, que llegaron a la zona en el siglo XV y nomás con el español, impusieron esa actividad en algunos grupos, ¿sí? Pero eran agricultores incipientes. Los biguán, ¿no es cierto?, los guaraníes, bueno, practicaban esa agricultura incipiente. Estoy hablando de los guaraníes de las islas, como se le dice, o de los chandules, que eran los que estaban acá en la zona, ¿sí? Guaraníes, a partir, bueno, de esa búsqueda, ¿no es cierto?, de esa tierra sin mal, vieron que tienen ellos migraciones míticas, bueno, van ocupando el espacio de manera salpicada, formando como islas de asentamiento a lo largo del Paraná, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener ese grupo que conocemos como chandules en lo que es la zona del delta, o guaraníes de las islas. Vieron que están nombrados de diferentes maneras de acuerdo a quién dejó el registro, ¿sí? Hay diferentes grafías para nombrar a estos grupos, lo cual va a provocar una terrible confusión después para el estudio, ¿sí?, antropológico, etnográfico. Los guaraníes vienen de Brasil, ¿no? ¿O es una población que digo de que tipo amazónica, claro, sí, de tipo amazónica, que van justamente descendiendo, van migrando, sí, hacia el sur en búsqueda de esa tierra sin mal, como se la conocía, ¿no? Guiados por chamanes, ¿no? Esa tierra sin mal no es solamente una tierra productiva, sino que es una búsqueda también de tipo espiritual, de tipo interior, de tipo política, porque lo que buscan es un lugar donde, bueno, sea el maíz crezca solo, ¿sí?, una especie de Edén que se puede alcanzar vivo, ¿entienden? No es necesario morirse para ellos. Sí, es interesante ver la cuestión, la cosmovisión, ¿sí?, de estos pueblos, lo poco que se conoce, ¿no? Y queda registro también a través de las leyendas, ¿no? Por eso se utiliza mucho las leyendas para ver, ¿no?, a los grupos indígenas, por una forma de entender, ¿no?, su cultura. Bueno, les decía entonces, de los grupos étnicos que después van a ser reducidos en la reducción de Santiago del Varadero, hay poco registro y nada, ¿sí? Por esta cuestión, ¿no? ¿Cómo? Su fundación nomás. Claro. Que metele. Y cada vez más
los que hacen los estudios de esta etapa colonial, ahí estamos a caballo, ¿no? Piensan que la reducción de Varadero, bueno, básicamente lo que hubo fueron chanás. Es nombrada como reducción chaná en muchos documentos, ¿sí? Pero nosotros sabemos que había como una mezcla, ¿no? Eso lo vamos a ver a través de las cartas de Diego de Góngora, ¿no? Que fue el gobernador que las visitó y que también hay un registro, ¿sí? Un registro documental. Lo poco que tengo, lo poco que hay, ustedes lo van a ver a través de las fuentes, porque lo interesante es, bueno, escrito por ahí van a encontrar mucho, pero las fuentes no las van a encontrar. Entonces es interesante que ustedes vean las fuentes también, ¿no? Somos profesores, pero también podemos hacer investigaciones, ¿sí? Vamos a tratar de analizarlas y demás. Les decía, cada vez más orientados hacia pensar de que eran chanás, pero bueno, sabemos que había, ¿no es cierto?, guaraníes, que había miguás, ¿no es cierto? Muchos de esos chanás después van a ir a fundar otra reducción, van a ser sacados, o los que encontraron huidos en las islas, porque, bueno, ante cada peste huían de la reducción. Es un mecanismo, ¿no es cierto?, de resistencia que tenían, ¿sí? Huían hacia la isla. Después van a ser encontrados esos grupos, ¿no es cierto?, y van a ser relocalizados en Santo Domingo Soriano, ¿sí? Que es una ciudad actualmente del Uruguay, ¿no? Se cree entonces que muchos de los indios que en algún momento estuvieron reducidos en Varadero, bueno, van a conformar esa otra reducción indígena, con esos huidos que encontraron. ¿Qué otra cosita? Bueno, por eso es un poco adelantarse. Solo tienen ustedes esta primer parte, ¿no es cierto? La de los grupos étnicos que ocuparon la zona. Nada más. Y la poca información que hay. Por eso traté de amenizarla con alguna cosa que tenga que ver con la actualidad, como ese proceso de rednización de Blas Jaime, ¿no? Blas Jaime, un invisibilizado chaná, que en un momento, ¿no es cierto?, comienza una búsqueda de identidad, bueno, decir que él sabe la lengua chaná porque su madre se la enseñó, los chaná, ahí aprendimos que eran una sociedad matrifocal, ¿sí? La transmisión de la cultura era a través de la madre, ¿no? La madre, al ver que desaparecía la cultura, le enseña a Blas Jaime, ¿no es cierto?, empezó con un proceso a los 10 años, creo. ¿Hay mucha gente que hable chaná? ¿Cómo? Digo, si hay mucha gente que sepa hablarlo. En Entre Ríos sí, a partir de, ¿no es cierto?, de la cuestión de Blas Jaime y el antropólogo, el lingüista, perdón, que comienza a estudiar, ¿no? Porque primero hay que certificar que Blas Jaime, ¿no es cierto?, sabe la lengua chaná, ¿sí? Y había poco registro escrito de lo que era la lengua chaná. ¿Sí? Entonces Barros lo que hace es, bueno, a partir de ese poco registro, un lingüista, bueno, reconoce, y eso fue reconocido a nivel internacional, ¿sí? Que Blas Jaime, el último descendiente o el único que sabía la lengua chaná. Él se la enseña a su hija después. Y hay talleres, lo habrán visto en el videíto, si no mírenlo porque está bueno, dura 20 minutos, como hay talleres en Entre Ríos, ¿no?, con el tema de la lengua chaná, que además no están haciendo, a ver, es algo que dice la Constitución, ¿no es cierto?, que hay que hacer. La revalorización, ¿no es cierto?, de esta cultura, eso es el artículo 75, inciso 17. Bueno, y la están enseñando en las escuelas también, entonces a eso refiere ese proceso de reetnización. En el videíto también lo que aparece es otro, a ver, porque recién a partir del censo 2010, ¿no es cierto?, se hizo la pregunta esta referida
a la identidad, ¿no es cierto?, si había sociedades originarias o afrodescendientes. Y muestra también, bueno, que hay otro, ¿no es cierto?, descendiente de Chaná, ahí en Entre Ríos, donde vive Blas Jaime. O sea, que desaparecer, no desaparecieron así de la nada. Lo que sucedió es que fueron invisibilizados, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, ¿alguna preguntita con respecto a esta parte? Ya, yo la clase que viene ya sigo con el varadero colonial, con reducción, y después pasamos a los mecanismos de poblamiento en la región, y ahí tomamos también San Pedro a partir del convento, ¿sí? ¿Sí? Esta parte es poca la información y es un poco más sencillo, ¿sí? Ya después con la reducción, ya les digo, vamos a empezar a ver fuentes y a tratar de analizarlas. Por eso vayan haciendo algo del trabajito que tienen que hacer del ABP, así no se les mezcla después con el análisis de las fuentes. Bueno, chicos, Dale. los dejo en paz. Profe, para el tema del ensayo, ¿cuándo se lo entregamos? ¿El martes o...? Bueno, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo sería para entregar? Bueno, viste que yo les había puesto como una fecha, pero a ver, decirte, te doy 2 semanas. Sí, son 3 hojitas nomás. Sí. Yo les daba más tiempo a aquellos que tenían, ¿no es cierto?, que dar el final. Pero no hay problema, chicos, vayan haciendo. Que si no se atrasen con todo y después, porque después se van a saturar ustedes, ese es el tema. ¿Sí? Hagan un tema que ya tengan más o menos que ya hayan escrito. Nosotros escribimos mucho en los foros. Prácticamente eso que escribieron en los foros son microensayos, chicos, algunos. Así que, ¿sí? Tampoco a ver, no quieran hacer una cosa, elijan un temita, un solo tema. ¿Va a haber una sola devolución? O sea, una sola entrega definitiva. O un... Sí, una sola. Bueno. Ya están en cuarto. Dale, profe. Son profes ya. Aparte, miren, sí, en serio, en los foros escribieron, pero ya está, algunos ya tienen el microensayo hecho, así que traten de rescatar eso que hicieron, los aportes que hicieron a los foros y ver si alguno de esos temas, no sé qué temas eligieron. Yo elegí Malvinas, porque lo estábamos viendo con otra materia. También. Yo también. ¿Quién más? Yo, bueno, si eligieron Malvinas, traten de, ¿no es cierto?, de tomar el aporte de la bibliografía que yo les di también, ¿no? Sí, la parte geográfica. De la cosa y verla desde otro ángulo. Sí, igual todavía me falta. De las islas demasiado famosas. Bueno, acuérdense que son 3 hojas nomás. ¿Sí? Sí. No es más que eso. Es un microensayo. Y que tiene que tener un aporte personal, la postura personal de ustedes tiene que reflejarse en el ensayo. ¿Sí? Bueno. Sí. Como sería un texto más argumentativo que informativo. Claro, sí, es un texto donde vos argumentás y vos exponés la postura que vos tenés con respecto a ese tema. Después de todas las lecturas que tenés, vos como que haces una reflexión, ¿no?, con respecto a ese tema. Bien. ¿Ah? Vale. Bueno. ¿Y qué más? ¿Malvinas? Yo lo quiero agarrar por el lado de... Ahí, Tijuana. ¿Cómo? Yo hice de la Nación Blanca. Ah, bueno. Bueno. Muy bien.
¿Quién más? Voy empezando. Vamos empezando. Así. Bueno, Bueno, yo sí, el que tipo- mandé también estaba de Nación Blanca, que yo ya lo mandé. Sí, todavía no lo miré, tengo que abrirlo. Estuve corrigiendo de secundaria, que te mandan la fotito, ¿viste? Y sí, es todo foto y torcida además. Sí, hoy me tocó tomar mesa en Berizo, así que también. Ah, sí. Sí, a mí también, ayer. O antes de ayer, no me acuerdo. Ya ni sé qué día vivo. Bueno, yo iba a agarrar para el mismo lado, pero para no aburrirte, profe, y leer siempre la misma temática, capaz que elija otro. ¿Para cuál? Total y un montón. No sé, después voy a ver qué otra temática puedo elegir. Bueno, fíjense que puede ser la cuestión de más que nada del federalismo distorsionado. Es un tema lindo también. Eso está bueno. Esto de la macrocefalia de Buenos Aires, ahora con todo esto lo pueden relacionar con el tema esto del coronavirus y las políticas, como, ¿no? Es el ejemplo, ¿no? Ahí más actual que tenemos de cómo está todo tan mal, ¿no? En esa cuestión también que vimos de cómo las jurisdicciones, ¿no? Y los mapas nos van como encerrando a veces y no permiten la verdadera integración, ¿no? ¿Sí? Pero pero van a pedir las camas. ¿Cómo? No estamos integrados o hay desintegración, pero van a pedir camas, digamos, de Capital o ahora para Varadero van a pedir camas. Es todo como raro. Sí, pero ¿qué intendente va a dejar entrar? Ninguno, ya se están sacando los ojos por eso, ¿no? Sí, queremos ser federales, pero no pasa. No pasa, no, y No menos todos en queremos ser este federales. contexto. ¿Cómo? No todos queremos ser federales. No. El unitarismo todavía sigue vivo. Claro, no. Esa gran cabeza, ¿no? Que es Buenos Aires, nos ha comido. Ha comido el país. Dios es argentino y atiende ahí. Claro, ese es un lindo tema para trabajar. De hecho, muchos escritores han escrito, ¿no es cierto?, desde la literatura con respecto a la macrocefalia. Bueno, yo les di ejemplos, ¿no? Y que es el gran problema, ¿no? O algún mito. También. Claro, sí, los mitos, el mito de la extensión, ¿no? Profe. Sí. Hay una publicación de una página que sube mapas temáticos en Facebook, que ahora después le voy a mandar al grupo, donde hace una comparación de los territorios del conurbano con las provincias. Uh-huh. Y dice que La Matanza es más grande que Río Negro en población. Claro. Sí, y hace que ahora después lo voy a subir, así lo pueden ver y se ve más explícito, y yo no me había dado cuenta de la dimensión territorial de eso. Claro, La Matanza en sí es un país, por eso también el tema de querer dividirlo y los costos políticos que eso implicaría. Creo que La Matanza es más poblada que casi una provincia. ¿Cómo? Que digo que La Matanza creo que es más poblada. A ver. A ver, ¿cuál primero? Que iba a decir que creo que La Matanza tiene casi más población que las otras provincias, sacando el Buenos Aires. Sí. Creo, no me acuerdo. Sí, bueno, yo les puse el caso, ¿no?, de cuando María Eugenia Vidal quiso dividirla y bueno, le saltaron a la yugular, ¿no es cierto? Porque es eso, ¿no? El gran costo político que tendría hacer una cosa así, lo mismo, ¿no es cierto?, que hacer 3 provincias de una, ¿no? Porque de hecho funcionamos de esa manera, ¿no? Pero el costo político que hay detrás o las acusaciones de querer utilizarlo, ¿no?, con fines electorales, lo que se conoce como el gerrymandering, es un problema, ¿no?
Entonces, pero o sea, con esta organización actual tiene un costo económico, o sea, claro, sí, costo económico que se traduce en el costo social que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, ¿no? Porque, bueno, a ver, ¿qué sentido tiene también en un país vivir todos apiñados, ¿no? En una poca superficie, ¿no? Pensando, ¿no? En la gran extensión que tiene nuestro país. Bueno, eso nunca se ha resuelto, ¿no? Las políticas de promoción industrial han tenido por ahí un bajo impacto, ¿sí? En ese sentido. Salvo Ushuaia, después no funcionó en ninguna parte, ¿no? Entonces, bueno, como que todo lo que se ha intentado para descentralizar no ha tenido resultados. Vieron que el PET, el Plan Estratégico Territorial, bueno, de lo primero que hace, se hace cargo de todos estos problemas que hay. Es impactante, porque el Estado mismo te está diciendo, bueno, estamos funcionando mal, estos problemas vienen desde 1880, ¿sí? Esto es lo que tenemos y esto es lo que deseamos. El territorio, aparece la cuestión del territorio deseado, ¿no? Y vamos viendo cómo llegamos a ese territorio deseado, pero lo que hay en el medio, que vendrían a ser las acciones, los planes, los programas, están todos parados y desde hace mucho, porque nuestro país no tiene, ¿no? Los recursos para descentralizar. Porque ¿qué sería descentralizar? Y hacer rutas, ¿no? Llevar los gasoductos, las líneas aéreas, las escuelas, los hospitales hacia afuera, de lo que es Capital y el Gran Buenos Aires. ¿Sí? ¿Y con qué? ¿Con qué interpretaciones? No hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Y qué hace? Bueno, al país asimétrico que tenemos. ¿Sí? Por eso yo les decía, lean bien lo que es el Belgrano, porque lo vamos a utilizar a eso, ¿no? El Belgrano, la cuestión de la Pampa Azul, ¿no? También ese es un lindo tema para trabajar. O cómo esa Pampa Azul en los mapas se reflejan, o la imposición del mapa y como imposición, lo vimos así, los profes de geografía, porque es un mapa que nos gusta, el mapa bicontinental. Pero también va de acuerdo a lo que es una estrategia del Estado, ¿no? A una política del Estado. Darse en ese espacio que ha sido, ¿no es cierto?, invisibilizado, ¿no? Que no ha sido tenido en cuenta, que es hacia la frontera que tenemos que ir, ¿no? Porque ¿para qué tener tanto frente marítimo si no lo vamos a usar, ¿no? Bueno, también es una cuestión cultural. ¿Sí? Que bueno, nos damos cuenta de la importancia estratégica del mar cuando vemos Malvinas, la Antártida, ¿no? Claro. Pero bueno, los recursos descuidados, ¿no? Todas las potencialidades que tiene ese mar, y bueno, ahí estamos. Lo único que vemos es la pampa húmeda. Bueno, así que como temas para hablar hay un montón. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿alguna otra cosita? Yo creo que no. ¿No? Yo bueno. estoy. Bueno, chicos, los dejo en paz y nos vemos. Dale. Chao. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Profe.